Bueno, ustedes me han puesto al tanto de cuál es el objetivo de esta entrevista, entonces voy a hacer una síntesis muy pequeña de lo que es mi vida. Yo soy descendiente por parte de madre de españoles y vascos. Vayan sacando sus propias conclusiones. Por parte de padre de calabreses. También esa mezcla de étnica la tengo desde lo social. Por parte de madre, muy intelectuales, mi abuelo gerente de la Sociedad Española, presidente de la Asociación de Bocha, es decir, con un nivel cultural totalmente distinto al nivel cultural de mis abuelos por parte de padre, de mis abuelos Santoro, gente muy humilde, inmigrantes que vinieron corriendo de la guerra, que se dedicaron, como todos los italianos, a labrar la tierra y no a culturizarse. Bueno, esa mezcla dio como resultado a esta persona que ustedes tienen adelante. Yo compartía mucho mi vida con mis abuelos Jordán, y ahí mamé mucha de la inquietud intelectual, sobre todo de la lectura, de la discusión con disenso o consenso, pero siempre con respeto. Aparte, mi abuelo era de extracción socialista, hablamos de años atrás, donde tenía muy en cuenta lo que era hacer funcionar algo que movilizara a la sociedad para que pudiera razonar, pensar, etcétera, etcétera. Entonces siempre estaba en altos cargos de organizaciones sociales en Pergamino. Ya digo, ya sea en lo deportivo o en lo intelectual. Por parte de papá, un hombre al que admiro y no puedo todavía superar su pérdida, aunque falleció a los 90 años. Por parte de papá recibí la herencia de ser un libre pensador. Me enseñó a no callarme, me enseñó a actuar con respeto, así que fíjense ustedes cómo se van complementando los dos puntos, los dos polos sociales tan distintos en mi vida, pero que en su formación tienen un fondo común: el pensar, analizar, razonar, exponer, defender. Pero también me enseñaron a que cuando alguien demostraba que yo estaba equivocada o había cometido un error, tuviera la humildad de pedir disculpas y subsanarlo. Yo me reconozco una mujer muy creyente, y les puedo decir que esa creencia que tengo en Dios fue iluminada por Dios mismo, porque como todos socialistas, por parte de mamá eran ateos, y por parte de papá no eran demasiado católicos, salvo mi abuelito que era adventista. Por lo tanto, yo no fui bautizada hasta que a los 9 años le pedí a mis padres que me bautizaran, cosa que se llevó a cabo, y no tomé la comunión. En esa época yo iba a la escuela número 5, que funcionaba en calle Avenida de Mayo. Se cursaba 7 años de escolaridad, pero hasta el 6º, con un primero superior. Y en esa época todavía se enseñaba, no vayan a sacar cuenta para la edad, todavía se enseñaba religión en las escuelas. Entonces terminábamos la misa de fin de curso, la misa de terminar el 6º grado. Y yo fui a hablar con el sacerdote, le expliqué que no había tomado la comunión, le expliqué cuáles eran las causales, pero que yo sí quería tomarla. Entonces tuve 2 o 3 charlas con el sacerdote, hice mi primera comunión
en la misa de fin de año con el guardapolvo blanco, que fue ya una señal en mi vida, con el guardapolvo blanco y con todas mis compañeras. Bueno, de ahí fui creciendo desde lo espiritual y ya en esa época yo terminé el sexto grado a los 12 años y a los 12 años entré primer año en la escuela normal después de un examen de ingreso que todo el mundo pensaba que no iba a aprobar y que aprobé y me fue muy bien. Con orgullo digo, entré en inglés, porque antes para entrar en inglés tenías que ser de las primeras. Yo salí cuarta en el examen y toda la duda de que pudiera entrar era ese pensamiento colectivo de que para entrar al normal tenías que tener un cierto apellido de élite, cosa que en mi caso se demostró porque de élite no había nada. Lo único que había eran ganas de estudiar y de progresar y tener el apoyo total de mi papá y mucho más de mis abuelos Jorge. Bueno, empecé primer año, fui una estudiante cómoda. No repetí ningún año, pero fui una estudiante cómoda. Aprendí muchas materias y son de las que más conocimientos me quedaron las materias que aprendí. Bueno, me recibí de maestra a los 17 años, hice mi primer suplencia, que te llamaban por teléfono de la unidad administrativa única. Hice mi primer suplencia a los 19 años en la escuela 17, en séptimo grado ya. Los chicos eran más grandes que yo prácticamente. Pero esa experiencia me enriqueció y ahí descubrí que sí, que era lo que yo quería hacer. El hecho de que te llamaran por teléfono significaba que no se iban a molestar mucho en esa época, no había listados, no había nada, chicas tomaban las inscripciones, le iban llamando. Entonces, una compañera mía me dice, mira Gladys, si vos querés trabajar de maestra, tenés que agarrar lo que te den, porque si no, no te llaman más. Dice, esta nunca quiere, no la llaman. Bueno, y así fue, pasé por Mariano Benítez, pasé por Socorro, Ocampo, La Vanguardia, Pujol, Peña y la escuela 18. Y después ya, claro, tenía puntaje, cambió la situación, empezó a funcionar el consejo escolar y pude empezar a trabajar en las escuelas de Bellanino. No trabajé en muchas escuelas de Bellanino, trabajé en la 16, en la escuela 11. Ustedes fíjense que el grupo de chicos de la 16 y la 11 en su estrato social no ha cambiado. Lo que ha cambiado es cómo se comportan los chicos. Así que yo fui feliz en la 16 y en la 11. Y no me voy a olvidar nunca, jamás, que para un día del maestro me hicieron un ladrillito en tamaño miniatura y le pusieron una flor de sapo que se le llama normalmente y me lo regalaron para el día del maestro los chicos. Todavía lo tengo y yo creo que es el regalo que más valoré. Bueno, después trabajé en la escuela 22, ahí titularicé. Yo me recibí en el 57 y titularicé en el 74, eran muy lentas las titularizaciones. Y después elegí destino definitivo, no había vacante en la 22, me fui a la 18. Año 75, y ahí conocí a mi gran amiga y hermana Irma Piccinelli, y ahí entré a la fe. Ahí se completó mi vida, diríamos, porque tenía dos cosas. Bueno, aparte de mi familia, que siempre fue el centro y sigue siendo el centro de mi vida,
Yo tenía dos cosas que amaba, la escuela y ahora leer. Y la seguí amando hasta que me jubilé. Traté de darle lo mejor de mí. Sé que le di lo mejor de mí. A ver, anécdotas. En época del gobierno militar llega una lista de libros que no se podían leer. Entre ellos El Principito, un libro que tenían las maestras de séptimo año, del grado. Lo tenían en la escuela 62, de la cual era directora, como libro de apoyo, como libro de cultura general. Y no lo vamos a leer, me dicen, ¿por qué? Dice, los chicos van a comentar. Entonces digo, no se hagan problema, chicas, lo vamos a leer, pero lo vamos a leer desde esta forma. Vamos a leer. Digo, miren chicos, ha llegado una lista, así, a ver, porque la característica de esa escuela, en la que tuve un grupo de docentes espectaculares, porque yo sola no podría haber hecho lo que se hizo en esa escuela para el crecimiento, era que siempre a los chicos se les decía la verdad. Entonces, voy con las dos maestras del área de lengua y le digo a los chicos, miren chicos, ha llegado una lista de libros que nos dicen que no es conveniente leerlas y no sabemos por qué. Para poder determinar por qué no es conveniente, vamos a leer El Principito y después analizamos por qué no lo podíamos leer. Y de esa forma, nosotros leímos El Principito. Nadie lo molestó. Cumplimos con nuestra planificación. Y eso es lo que yo siempre, perdónenme, pero estoy demasiado emocionada, voy a tomar un pañuelito. Como cuando vino la orden de la primera y segunda y tercera etapa, que no podían repetir los chicos porque formaban todo un ciclo de apretamiento y teníamos marcados, pero conocimientos mínimos para la primera etapa, por ejemplo, hasta el número 9. La escuela 62 se siguió enseñando de acuerdo a lo que daban los chicos, al nivel de los chicos. Y cuando tenían que saber hasta el número 9, ya en primer grado terminaban sumando con alguna dificultad. Por eso yo les decía siempre a mis maestras, a un independiente, de que yo fuera directora. Y cuando fui inspectora le decía a los directores y a los maestros que si los maestros se dieran cuenta el poder que tienen cuando cierran la puerta del aula, no habría chicos que no pensaran y les daríamos una gran sorpresa a los dirigentes políticos, sacando chicos que sepan pensar, razonar, analizar y actuar. Se evitaría el soy porque es tradición. Se evitarían un montón de males que se producen en las sociedades que no piensan, o piensan poco, o piensan mal. A mí siempre me gustó leer a Julián María y hay un concepto de él que no puedo olvidar. Dice que los argentinos nos quejábamos de que en la época de los gobiernos militares no nos dejaban pensar. Entonces, Julián María dice que nadie nos puede prohibir pensar, que el que toma esa disculpa es el cómodo e ignorante. Bueno, hice mi carrera docente desde los puestitos chiquititos, como les dije, rendí concursos, tuve cargos jerárquicos. En el interín, en el año 83 quedé viuda, cómo calmé mi angustia y mi dolor dedicándome a mis hijas y a mi profesión. Rendí concurso para inspectora, fui inspectora
Después llegué a presidente del tribunal en Pergamino y después directora del tribunal a nivel provincia. Si bien no, todo el mundo sabe mi ideología política y saben que en mis mocedades he actuado en política, ayudando más que con cargos. Me tocó trabajar en una conducción de una política totalmente contraria a la mía y debo reconocer que me fui siendo anti y volví siendo no, nada más, porque encontré gente que respetó mi forma de pensar, gente que aún siendo de otro partido político compartíamos muchas formas de pensar y aprendí que no todos son iguales por pertenecer a un partido político. Y aprendí que también en mi partido político había cosas que no me gustaban, pero eso lo veí desde lo macro. Cuando estaba en lo chiquitito no se podía determinar. Con respecto a lo gremial, yo siempre me preguntaba de dónde este amor al gremio. Y un día nos llega una carta de la Intendencia de Rojas porque le iban a poner el nombre de mi abuelo a una calle de un pueblo nuevo, de un barrio nuevo. ¿Por qué? Porque había creado el sindicato de los empleados de comercio. Bueno, ahí descubrí de dónde viene este amor. Y bueno, el gremio es parte de mi vida, no le digo la mayor parte porque la mayor parte lo ocupan mis hijas y mis nietos, que son mi sostén. Pero sin esto no podría vivir. El granito de arena que hacemos algún día puede llegar a ser una playa. La educación está pasando por momentos muy difíciles. Y yo no me puedo olvidar de unas palabras que dijo una directora general de escuela cuando yo recién tomé como inspectora transitoria que vino a darnos la toma de posición. Acá Pergamino funcionaba la jefatura en el edificio azul. Dijo, nosotros queremos otra educación, pero para eso tenemos que destruir todo lo que está. Esas palabras fueron una sentencia, porque están destruyendo todo lo que hay. Pero me pregunto, ¿saben qué educación queremos? Y a ver, ¿saben qué educación necesita el país? ¿Saben cuál es el proyecto de país que tenemos? Eso es lo que me asusta. Me asusta en este mundo convulsionado, me asusta la prepotencia, me asusta todo lo que es contrario a lo que yo mamé en mi familia. Me asusta el no ser capaz de disentir, el no ser capaz de dialogar, me asusta el atropello. Y veo con tristeza la quietud, la falta de reacción. Y al decir falta de reacción no me estoy refiriendo a las grandes marchas, a los saqueos, sino a la falta de reacción intelectual, a la falta de reacción desde la cultura, a la falta de reacción desde el pueblo mismo. Yo veo, y lo noto cada vez más, un pueblo triste, gente que habla por la calle. Por ahí tengo mis metas de escribir alguna poesía y escribí una sobre el barrio, un barrio hermoso que vivo en calle Mitre, entre México y Vicente López, donde hasta hace 5 o 6 años atrás sacábamos los sillones a la vereda, tomábamos mate, nos quedábamos hasta las 3, las 4 de la mañana en verano. Y hoy es un barrio nuevo. ¿Dónde están los vecinos? ¿Dónde está la alegría?
¿Dónde está la socialización? Todo eso se perdió en manos de la inseguridad, en manos de no saber dónde estoy, en manos de no saber quién es. Y bueno, este mundo en el que yo quisiera, con el granito de arena de todos los días, modificar. Y estoy en el lugar que es el único capaz de modificar, que es la educación. Pero les repito, a todos los docentes, incluidos los cargos jerárquicos. Cuando se cierra la puerta del escudo del aula, es el docente el que tiene el máximo poder. Aprovechen.